¿Dudas de lo que hemos visto hasta hoy? ¿No hay dudas? A ver. Entonces, dudas. Ahí viene una, a ver qué. ¿No, profe? Ah, bueno. Voy a empezar a preguntar. A ver. Si no hay dudas. Y a ver si están despiertos. A ver. Entonces, están entrando. El modelo clásico ofrece una explicación del funcionamiento de esos cuatro mercados. ¿Sí? Una de las cuestiones que está detrás de ese modelo de neoclásico es lo que se llama la ley de Say. ¿Sí? La ley de Say, de Jean-Baptiste Say, ¿no?, argumenta que la oferta determina la demanda. ¿Qué quiere decir eso de que la oferta determina la demanda? Que la dotación en general de los recursos que existen en la economía es lo que va a determinar la demanda de los mismos. Voy a poner un ejemplo. Lo que dice la ley de Say es que el acto de producir, ¿sí?, el acto de realizar un proyecto de producción implica demanda. ¿Cómo va la cosa? Si yo... Ay, Dios mío, tan entre y entre. Si yo empiezo a producir, no sé, maíz. Entonces, para la producción de maíz se demandan insumos, ¿sí? Entonces, la producción de maíz demanda insumos, por ejemplo. Insumos y trabajo. Entonces, insumos y trabajo. Obviamente, cuando se compran insumos, se está demandando. Entonces, la producción de lo que sea está demandando insumos. Entonces, esos insumos son demandados para el propósito de producción, y también el trabajo se demanda para propósitos de producción. Entonces, estos dos son demanda. Entonces, a eso se refiere la ley de Say con la demanda determina la oferta, ¿sí? Digo, la oferta determina su demanda. La otra cuestión es que él plantea, en general, que el trabajo que los individuos ofrecen es por voluntad propia. Como vimos, como hemos visto, en este modelo se supone que los trabajadores, si no quieren trabajar, es de manera voluntaria. Entonces aquí existe un desempleo, ya lo hemos visto, voluntario, ¿sí? Entonces,
ellos ofrecen trabajo, los trabajadores, ¿no? Haciendo ese, ¿cómo se llama? Esa elección entre ocio y, y trabajo, o ocio e ingreso, ¿no? Entonces, ellos ofrecen ese trabajo de acuerdo al salario vigente, ¿sí? Entonces también es una forma de la ley de Say, porque ellos ofrecen esa cantidad de trabajo y cuando ofrecen esa cantidad de trabajo, ellos van a obtener un salario y van a demandar, ¿no? En proporción a esa cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, las empresas, al demandar trabajo, están generando un empleo para las personas que están disponibles para realizar esa producción. Entonces, y ese trabajo que ofrecen las empresas puede ser mayor incluso que la oferta de trabajo que ofrecen los trabajadores. Entonces ahí lo que está determinando en última instancia la producción es la cantidad de oferta de trabajo de los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos dice el modelo clásico respecto al trabajo. Ahora yo les pregunto, ya vimos, bueno, les dije que era desempleo voluntario o friccional, ¿no? Ok. Entonces, la oferta de trabajo es de esta forma. Entonces, lo que implica que a mayor salario, si sube el salario, si sube salarios, ofrezco más trabajo, ¿sí? Sube el salario y ofrezco más trabajo. ¿Así opera el mercado de trabajo en la vida real? Les pregunto. No, profe. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si no estás conforme con el sueldo, Uh-huh. al haber una mayor demanda de trabajo o bueno, me confundí. O sea, hay más trabajadores que puestos disponibles. Ok, a ver, entonces Y vamos a ver. entonces, Espérame un tantito, Christopher. Entonces hay mucho más trabajo, lo ponemos aquí. Mucho más trabajo disponible. ¿Que qué? Ahora sí, Christopher. no me refería a trabajadores. Había más trabajadores que puestos disponibles. Ok, hay mucho más trabajo disponible que puestos. Ok, entonces mucho más trabajo disponible que puestos de trabajo, ¿sí? O como lo dijiste, ¿no? Hay mucho más trabajadores. Entonces los trabajadores disponibles son mayor que el trabajo disponible, ¿no? Okay. Entonces, una cosa es lo que dicen los modelos. Otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Entonces, lo que dice Christopher es cierto, es cierto. Entonces,
Eh, ¿Y eso qué implicaría en términos de esta eh, lógica del modelo clásico? O sea, el modelo clásico dice que si sube el salario ofreces más trabajo, ¿no? Pero lo que dice Christopher es que hay mucho más trabajadores disponibles que el trabajo que se encuentra disponible. ¿Y eso qué implicaría en términos del salario? Les pregunto. Que se mantiene un mismo salario y, por ejemplo, si no estás conforme con lo que ganas, te dicen que hay más gente dispuesta a hacer lo que tú haces por un menor costo. Excelente, excelente respuesta, Christopher. Entonces, lo que pasa es que como hay mucho más trabajadores disponibles, el salario se mantiene estable, estático o incluso puede bajar. ¿Sí? Entonces, lo que puede pasar es al revés. Que yo tenga, como los salarios son bajos, que a un nivel salarial, por ejemplo, W sobre P, yo tenga que ofrecer mucho más trabajo. Como el salario es bajo y hay muchos trabajadores, me pueden decir, a ver, aquí hay un trabajo, cuídate de trabajo, vas a ofrecer este nivel de empleo. Ah, pero ¿qué crees? Si no, si hay mucha gente fuera que quiere trabajar, que quiere tu empleo, tienes que trabajar más por el mismo salario. Entonces puede ser que trabajes más, ¿sí? Que aumente el trabajo con el mismo salario. ¿Sí? Entonces, aumentaría tu nivel de trabajo por el mismo salario porque, como dice Christopher, hay mucha gente que está dispuesta a quitarte tu trabajo, ¿no? Al mismo salario, incluso más bajo. Ahora, ¿qué pasa en general en las familias, ¿no? Las familias a veces, en lugar de subir los salarios, como hemos visto, han bajado, ¿no? Entonces, cuando bajan los salarios, según el modelo clásico, si bajaran los salarios, se ofrecería menos trabajo. En la realidad, si bajan los salarios, ¿qué pasa? ¿Aumenta el trabajo o disminuye el trabajo? Les pregunto. Si bajan los salarios hay crisis, ¿no? No. Si bajan los O en salarios... A ver. cuestiones nada más de trabajo. Sí, a ver, si baja el salario, ¿qué pasa? ¿Se ofrece más o menos trabajo? A ver, tú, Edwin. Si baja el salario, ¿ofreces más o menos trabajo? Si baja el salario hay menos trabajo. Tú ofreces menos trabajo. En cuestiones de demanda, bueno, Acuérdate, tendría ¿quiénes demandan trabajo? demandan trabajo a las empresas y Ajá. proporcionan la fuerza de trabajo a los Y trabajadores. ofrecen trabajo a los trabajadores, ok. Entonces, Entonces, se supone que si hay más trabajo, se ocupan más trabajadores y eso hace que los salarios disminuyan, pero no es así. no es así. Entonces, a ver, lo mismo. A ver, Edwin. Si baja el salario, ¿ofreces más trabajo o menos? En, en, en esta teoría clásica se supone que hay más trabajo, ¿no? No, al revés, ¿no? Si baja el salario, ofreces menos trabajo. Adelante, Alison. Bueno, es que no sé si estoy bien, pero según yo sería que si bajan los salarios, puedo ofrecer más trabajo porque tengo, pues, o sea, ocupo como el mismo dinero, pero ya no cuesta como lo mismo contratar a la misma cantidad de gente.
entonces ahora puedo contratar pues a más personas. Pero a ver, desde el lado de la oferta, Alicia, tú me estás hablando del lado de los empresarios, ¿no? Si bajas el salario, pues te conviene contratar a más. Eso es cierto. Pero, por otro lado, tú como trabajador, si baja el salario, ¿ofreces más trabajo o menos trabajo? A ver, Valeria. Bueno, según yo, sería ofreces menos trabajo y pues como que le cargas un poquito más la mano a los trabajadores que ya tienes, o bueno, yo lo vería de ese modo, que no, que es menos. Sí, pero lo están viendo desde el lado de la empresa. Tienen que verlo desde el lado del trabajador, ¿no? A ver, Angelina primero y después Fernanda, por favor. Pues desde el lado del trabajador, en la práctica yo digo que ofreces más trabajo porque podría ser lo de las horas extra, ¿no? Para que te den más. Si te bajó el salario, pues ofreces más para obtener más ingreso. Ok, a ver, entonces déjenme apuntar lo de Angelina. Si disminuye el salario, aquí voy a poner todo de siempre salario real, ¿eh? Si disminuye el salario, entonces ofrezco más trabajo. Que sería lo contrario de lo que dice la teoría clásica. A ver, ahora sí, Fernanda. Bueno, si disminuyes el trabajo, probablemente varios trabajadores estén inconformes y se vayan y tú tienes más vacantes de trabajo. Ok, entonces... Y así aumenta la oferta de las vacantes. Entonces, a ver. Disminuye el salario, disminuye el trabajo, ¿no? A ver, Edwin, otra vez. Ahora sí ya lo comprendí. Si disminuye el salario, el trabajo se supone que permanece estable. Sin embargo, tiene que ver las condiciones en las que se desarrolla la empresa y el trabajador. Lo que dijo mi compañera es bastante acertado. Lo de si disminuye el salario, algunos ofrecen más trabajo. ¿Por qué? Porque esta precariedad de la sociedad te hace necesitar más dinero. Aunque el salario baje, el trabajo, tus actividades no van a cambiar. Las actividades van a seguir siendo las mismas, pero la necesidad va a ser que busques más dinero. Muy bien, Edwin, muy bien, muy bien. A eso es a lo que iba. A ver, el modelo clásico, fíjense, por eso es importante platicar esta cosa y tratar de bajar esos conceptos a la realidad, ¿no? Entonces, el modelo clásico lo que me está diciendo es que los trabajadores, ¿sí? Al salario vigente pueden decidir trabajar o no trabajar, ¿sí? Porque acuérdense que están eligiendo entre el ocio y el trabajo, ¿sí? Entonces, si se ven hay expresiones en la radio, en la televisión, en general, expresiones más o menos emparejadas con este modelo, que dicen que los pobres en general son pobres porque son flojos, ¿sí? Entonces lo que están diciendo es darle la razón a este modelo, en el sentido de decir, pues los trabajadores valoran más su ocio que el trabajo, ¿no? Es lo que dicen, ¿eh? Es lo que dicen. Entonces los pobres son pobres porque son flojos, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso, ni estoy de acuerdo con el modelo clásico, para que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Que efectivamente a veces bajan el salario y los trabajadores, según este modelo, tendrían que trabajar menos. Pero no es así. Te bajan el salario y trabajas más. ¿Por qué? Pues porque no te alcanza, ¿sí? Entonces, en lugar de ser esa curva como esta, pues realmente puede ser así.
que tienes un salario aquí y ofreces esta cantidad de trabajo, y si te bajan el salario, ofreces más porque no te alcanza, ¿sí? Y como hay muchos trabajadores disponibles, entonces realmente la curva de oferta de trabajo no tiene esta forma, tiene esta forma, ¿no? Y la otra cosa es que siempre hay que reflexionar. Una cosa les digo, por eso es importante conocer las teorías, porque las teorías me dicen una cosa, pero en la realidad puede pasar otra cosa, ¿sí? Entonces, como bien dijo Edwin, ¿no? Como bien dijo su compañera, ahorita ya no me acuerdo quién fue, puede pasar eso, ¿no? Y yo lo que les pregunto es lo siguiente, a ver, el modelo me dice que yo puedo elegir, el trabajador, puede elegir entre ocio y trabajo, ¿no? Puede elegir no trabajar al salario vigente. Es posible que nosotros, o no nosotros, que los padres de familia mexicanos decidan no trabajar. No. 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 ¿Sí? Entonces vean la diferencia entre lo que me dice una teoría, ¿sí? Y en lo que se ve en la realidad. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que no les crean a las teorías, ¿no? Hay teorías que sí pueden explicar ciertas cosas de la realidad y hay otras que no, están en otra lógica, ¿sí? O sea, si bien suena lógico que cuando me suban el salario yo ofrezca más trabajo, porque suena lógico, ¿no? Hay condiciones estructurales, ¿sí? De pobreza, de una población muy grande, ¿sí? Que puede evitar que se cumplan esos supuestos. Recuerden que estas teorías se hacen en contextos distintos, en épocas distintas, y tal vez para ciertas economías desarrolladas puedan funcionar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bajo ciertos contextos puedan funcionar, pero en la economía mexicana no funciona, ¿sí? Y lo que podríamos encontrar es una relación diferente, ¿sí? Diferente. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería que reflexionáramos aquí. Entonces, la idea, y quiero que entiendan bien la idea de lo que implica el desempleo voluntario. Entonces, ¿sí queda claro qué se entiende por desempleo voluntario? Sí, profe. Sí. ¿Friccional? ¿Perdón? ¿El friccional? El voluntario, y ahorita vemos con el friccional. ¿Sí queda? Perdón, sí me equivoqué, sí. A ver, explícame, David, ¿qué es el desempleo voluntario? En el que tienes la capacidad de elegir entre tu ocio o el trabajo, ¿no? Sí, y a que... Bueno, entonces el desempleo es voluntario porque ¿qué? David. Por tu capacidad de elegir. No, pues porque No sé. tú eliges no trabajar, ¿no? O sea, el desempleo es voluntario porque tú eliges no trabajar al salario vigente. Eso es desempleo voluntario. Okay. ¿Les queda claro a todos? Entonces, el desempleo voluntario es dependiendo de la necesidad que tenga el trabajador. De la elección, o sea, ahí Fernanda, acuérdate que en este modelo, acuérdense que es en este modelo, En este modelo, el desempleo voluntario implica que el trabajador, por su propia voluntad, decide no trabajar. Ya sea porque está valorando más su ocio o porque lo que sea. ¿Sí? Entonces, a ver,
¿Queda claro o no, chamacos, chamacas? Ya quedó claro, gracias. Sí, ya. Ok. Ahora, no se me hagan bolas. Tienen que repasar ahí en una plana, llenar una plana, la demanda y oferta de trabajo. ¿Quiénes demandan trabajo? Les pregunto. Las empresas. Ok. Empresa, ¿Quiénes ofrecen trabajo? los trabajadores. Exactamente. Entonces ahí tenemos que tener siempre. Las empresas demandan trabajo, los trabajadores ofrecen trabajo. ¿Vale? Entonces, en esta lógica, los trabajadores, bajo este modelo, deciden si trabajan o no, valoran más su salario o su ocio. Si el salario es alto, podrían compensarles su pérdida de ocio, entonces decidirían trabajar más. Pero si no están trabajando, es porque ellos están decidiendo no trabajar. Esas son las implicaciones que tiene este modelo. Y busquen ahí, los que tengan curiosidad, vayan a los noticieros más de derecha, en algún foro de trabajo, cuando hablen de los trabajadores, siempre van a decir que los trabajadores no trabajan porque no quieren trabajar, y están obedeciendo esta lógica, esta teoría, ¿sí? Pero en México no pasa eso. En México pasa lo que acabamos de reflexionar. Si nos bajan el salario, a veces damos más trabajo porque a la gente no le alcanza, ¿sí? Entonces tienes que trabajar más para poder más o menos llevártela. Y ahora no solamente trabaja una persona dentro de la familia, dentro del hogar. Antes era suficiente con que ya sea la mamá o el papá. Antes me estoy refiriendo, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, todavía en los 80, ¿no? Con que uno que trabajara ya podría mantener a la casa, pero ahora no. Ahora tiene que trabajar el papá, tiene que trabajar la mamá, tienen que trabajar a veces los chamacos, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Entonces, una cosa es lo que dice un modelo y otra cosa es lo que puede ser la realidad. Y les digo, esto puede funcionar para contextos tal vez en Estados Unidos, que no creo, pero tal vez podría funcionar allá en ciertos momentos del tiempo, pero aquí no funciona. Ahora vamos a ver, desempleo friccional. ¿Se entiende lo que es el desempleo friccional o no? Sí, profe. A No, ver, yo no, profe. a ver quién lo explica. A ver, el que dijo sí, profe. Yo, profe. A ver, Es por así decirlo, el periodo de tiempo en el que estás en esa transición de empleo a un nuevo empleo. ujú. Ese podría ser un ejemplo, que te sales de uno, renuncias a uno y estás buscando otro. O, por ejemplo, ustedes que ya terminaron la licenciatura y quisieran trabajar, están en un tránsito. Entonces, en lo que ya se titulan y lo que sea, y lo que encuentran trabajo, son parte de ese desempleo friccional. Entonces, eso, el desempleo friccional está explicado fundamentalmente de manera institucional. ¿Y por qué de manera institucional? Porque si hubiese un sistema de bolsas de trabajo muy eficiente. ¿Saben qué es una bolsa de trabajo, chamacos, o no? No. A ver quién sí sabe. No se supone que es, bueno, como una pequeña asociación donde ellos te postulan a trabajos, o sea, como que tú les das tu perfil y ellos te postulan a los trabajos y ya te mandan directamente. Exactamente, Valeria, exactamente. Eso es una bolsa de trabajo. Entonces, podría ser, por ejemplo, que la FES tuviera una bolsa de trabajo. ¿Qué haría la FES? Pues agarraría las demandas de trabajo que hay en el mercado de acuerdo a los perfiles que tenemos en la escuela. Y entonces ustedes llegarían con estos cuates de la bolsa de trabajo y ellos los conectarían directamente con la actividad. Entonces, por eso les digo que es una cuestión institucional, ¿sí? Si eso fuera eficiente, ¿no? Inmediatamente cuando ustedes salieran de la universidad ya tendrían un trabajo, ¿sí? Y no pasaría este tiempo en lo que estarían buscando trabajo. Entonces, cuando ustedes están buscando trabajo y no encuentran,
son desempleados friccionales. ¿Sí queda claro, chamacos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, entendemos que si hubiera una instituciones más eficientes para cerrar la brecha entre los que ofrecen trabajo y los que demandan, ese desempleo friccional podría ser muy bajo, ¿sí? Entonces, en este modelo, ese tipo de desempleos son los que encontramos, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que yo quería hoy platicar con ustedes. Y me da gusto que estén carburando de otra forma. O sea, el modelo a mí me dice una cosa, pero lo que pasa en la realidad, pues puede ser totalmente distinto a lo que pasa, a lo que trata de explicar un modelo. Entonces, este es el modelo clásico, ¿sí? Entonces, ustedes, les digo ahorita, pongan atención, paren las antenas y van a encontrar en las expresiones de los comunicólogos o lo que sea. Maldito a ver, es que no estaba viendo el chat. Déjenme ver el chat que hay aquí. Profe, entonces si baja el salario, los trabajadores van a buscar más trabajo. Así quedaría. Bueno, entonces a ver. Entonces, bueno, ya estamos en eso. O sea, en nuestro país, bajo nuestras condiciones, pues eso pasa, ¿no? Que cada vez que baja el salario ofreces más trabajo, porque si no, pues no te alcanza para comer, no te alcanza para vivir. Eso pasa en la realidad. En el modelo clásico, si baja el salario, los trabajadores deciden voluntariamente no trabajar porque valoran más su ocio, ¿no? Entonces, por ridículo que parezca, esa es una teoría. Y mucha gente, por eso les digo, paren las antenas con los comunicólogos o gente, economistas que luego entrevistan, dicen, es que el problema es que los trabajadores, pues, los mexicanos son pobres porque no trabajan, ¿sí? Y están teniendo en la cabeza esta teoría, ¿sí? Entonces, y esto es un punto de vista ideológico también, ¿sí? Entonces, sí hay que entender bien estas cosas, porque estas cosas se operan en la gente, en la cabeza de la gente. No que operen en la realidad, pero sí operan en la cabeza de la gente. Son estructuras de pensamiento que determinan cómo es que ciertos políticos, por ejemplo, todos los del PAN, su héroe Ricardo Anaya, piensa de esta forma, ¿sí? Piensa de esta forma. Eso es lo que piensan. Entonces, tienen una estructura de pensamiento medio ilógica a cómo funciona nuestra realidad. Adelante, Gustavo. Profe, yo quería agregar, por ejemplo, que en la Ciudad de México, estas pasadas elecciones, hubo mucha polarización entre los que trabajaban y los que se supone que sí pagaban impuestos, y hubo muchos memes y después sacaron un estudio de cuáles eran los sectores más productivos y más trabajadores de la Ciudad de México, y resultó que era la alcaldía Iztapalapa, pero es también una de las alcaldías más con más carencias de toda la Ciudad de México. Y pues esto refleja lo que nos explica esta teoría de que, pues, o sea, trabajan un montón, son los que más trabajan, pero parece que menos les alcanza. Así es. Así es. Y eso, por ejemplo, de lo que pasó, a ver, la polarización. A ver, vamos a hablar de esta cosa. ¿Qué es la polarización? A ver. ¿Qué entienden ustedes por polarización? Bueno, yo entiendo que es irse a una burbuja de las ideas que parece que están bien para uno mismo y irse como a ese extremo y ya de ahí no salir. A ver, Horacio. No, pues es básicamente eso que pasó en la última elección aquí en Ciudad de México, ¿no? Que la población se divide en dos extremos, básicamente. No considera ningún como punto medio o punto de acuerdo, sino que se va a un extremo o a otro. No tienen como más opciones contempladas. A ver, Leonardo.
No te escuchamos, Leonardo. Bueno, ¿me Ahora sí, escuchan? sí, ahora sí. Ahí está. Es cuando existen dos opiniones completamente contrarias sobre Ajá. algo. Por ejemplo, es como dijo mi compañero en las elecciones, Ajá. y como dijo mi también Gustavo, que no ceden a un punto medio entre ellas. Así. A ver, Tamara. Es Tamara, cuando estás... Tamara o Fernanda. No importa, es lo mismo. Ok. Sí, es cuando estás como en una burbuja y no, en una burbuja, no sales de tu conocimiento o no te pones como a tratar de entender los demás conflictos sociales, se puede decir. Y la polarización trata de explicar ese aspecto de la desigualdad. Ok. Ahora, a ver, ahora yo les pregunto. ¿La sociedad apenas se polarizó o siempre ha estado polarizada? En México siempre ha estado polarizada. Entonces, o sea, ¿por qué? Pues porque hay muchos pobres y hay un puñado de gente rica que se queda con todo el excedente económico. No es cosa de las elecciones, ¿no? Es cosa de la vida, ¿no? Que ahorita se haga más público es otra cosa. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, sí, o sea, como definen ustedes, son dos burbujas si quieren de pensamiento, ¿no? Pero tiene una razón de ser, que es la propia estructura social, ¿sí? Entonces, no es que ahorita estemos más polarizados o no, simplemente los medios golpeadores, hacen que se manifieste que esta polarización se debe a este gobierno. No. O sea, la polarización existe porque hay muchos pobres y repito, hay un puñado de gente que se queda con la mayoría del ingreso, ¿no? Entonces, ¿Es la brecha que existe entre las clases altas y bajas? sí. A ver, yo no sé si hablé, no creo que les haya dicho el dato, pero en México, por ejemplo, fíjense, el último decil, ¿entienden deciles de ingreso o no entienden deciles? ¿Son los mismos deciles de estadística o Sí. se refiere a algo diferente? No, Ah, sí. A ver, explícame qué es un decil. Ay, híjole, profesor, ahí sí. Esa no se la manejo. Entonces, Está es muy temprano para esa pregunta. Órale, a ver, Marisol. A ver si le ganas aquí a Horacio. Bueno, es que no estoy segura, pero según yo, pues es la 10ª parte de algo, ¿no? En términos de la población, ¿qué sería? Pues igualmente la 10ª parte de la población. Exactamente. Bueno, o sea, cierto sector dividido entre 10. Exactamente. A ver, Tamara, ¿qué ibas a decir? No, también iba a decir eso, pero iba a decir sí, también era como el total de individuos con ingresos en una familia. Bueno, iba a decirlo. Ok, a ver, vamos a ver, esta idea hay que desarrollarla. A ustedes les interesa eso porque son políticos, ¿eh? Entonces, un decil es un 10%. Entonces, por ejemplo, yo puedo dividir a la sociedad. ¿Cuántos millones de mexicanos somos ahorita, más o menos? ¿Cuántos millones de mexicanos, chamacos? Aproximadamente 130 millones. Como 130, ¿no? Sí. 130 millones. A ver, ¿cuánto es el 30% de 130 millones? 130 por punto 3. 39 millones. 39.
39 millones. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y yo estoy hablando cuando estoy sacando por 30%, estoy dividiendo, cada 10% es un decil, ¿no? Entonces, aquí, esto es el 30%. Entonces, en los deciles de ingreso, cuando yo hago el Gini, ¿sí? El Gini de los ingresos, yo divido a la sociedad en 10 deciles, ¿no? Entonces, el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada decil de ingreso me representa el 10% de la población. ¿Cuánto es? 13 millones, ¿no? Sí. Entonces, cada decil me representa 13 millones. Ahora, cuando estoy hablando de los deciles de ingreso, yo tengo las familias más pobres están en el primer decil. ¿Sí? Y las familias más ricas están en el último decil. Yo les puedo afirmar que el 10%, que el último decil del PIB, ahora vamos a hablar del PIB, ya sabemos qué es el PIB. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. ¿Y qué mide el PIB? A ver. Dice, ya lo vimos. ¿Qué mide el PIB? Se supone que el PIB te va a medir los ingresos de todo un año. Exactamente. Exactamente, Valeria. Mide los ingresos, ¿no? Entonces, yo les podría decir que los últimos 3 deciles aglutinan más o menos el 60% del PIB. ¿Sí? Bueno, yo creo que sumándole el séptimo. Entonces, del séptimo, 7, 8, 9 y 10, el 60% del PIB. Y todos los demás se quedan con el 40%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Está bien repartido? Pues está mal. Ok. Y si viéramos el último decil, este último decil se anda quedando como con el 30%. Un decil se queda más o menos como con el 30% del PIB. ¿Cómo ven? ¿Está bien o está mal? Ok. ¿Eso qué es? Pues eso es polarización. Eso es polarización. ¿Sí? No es que haya llegado cabecita de algodón a polarizar, no, la sociedad así ha estado. Y esa distribución del ingreso es desde 1950. ¿Sí? A ver, aquí qué hay. ¿Sí? Entonces, eso es polarización. ¿Sí? Que luego algunos brutos de la clase media, que estaría pues más o menos, yo creo que en estos deciles, quieran votar por los de derecha, ¿sí? Pues es porque están brutos. Las políticas de derecha no están hechas para favorecer a la clase media, ¿no? A ver, Rodrigo.
Rodrigo, ¿bajaste la mano o qué pusiste? O era no sé qué. Rodrigo, ¿existes o no? Creo que no existe. Profesor, Mándeme. no sé si era yo tenía la mano levantada, la dejé levantada, pero no me llamo Rodrigo. No, es que Rodrigo, aquí hay un Cepeda Ojeda Rodrigo y ahí tenía uno. No. Ok. Pero a ver, bueno, entonces, están entendiendo esta cosa, ¿no? O sea, más o menos la polarización. Esto es polarización del ingreso y no es que alguien llegue a decir, a ver, rebélense y digan esto o los polarizo. No, así está la sociedad polarizada, ¿no? Entonces, que ahora se haga más evidente, pues qué bueno que se haga más evidente, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es una lucha por el excedente económico, ¿sí? Y que hay unos gandallas que se quedan con la mayor parte del excedente, ¿sí? Y como dicen ustedes, hay gente que trabaja muchísimo, pero gana bien poco, ¿sí? Y eso no es cierto, lo de los impuestos, que decían estos cuates, que los de azul pagan más impuestos que los otros, no. Las empresas no pagan impuestos, en proporción de su ingreso no pagan lo que deberían de pagar, ¿no? Y la gente de a pie siempre se le cobra sus impuestos. A ver, David. Adelante, David. No iba a decir nada, creo que me equivoqué. Te equivocaste, pues levantaste la mano. Ok, entonces eso era lo que quería platicar con ustedes. No sé qué piensen. Ya la próxima clase les voy a abrir unos videos para ver el modelo de Keynes. Entonces, si no tienen dudas de esto, ya no voy a ver nada de esto hasta que ya vayamos a hacer el examen. ¿Cuándo quedó el examen? Dijimos. Me parece que quedamos el 20 de octubre, profesor. Órale, pues, entonces vamos a ver. Sí nos dio esa fecha, ¿no? Que era un Sí, esa miércoles. Aproximado. Aproximado, ¿no? Ok, entonces a ver, déjenme ver. 20 de octubre. Sí, ¿qué sería el miércoles? Me imagino, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer el examen 20 de octubre. Voy a ponerlo de una vez en el... A ver, déjenme dejar de compartir. A ver. Todo el modelo clásico son 4 mercados, el mercado de dinero, todas esas porquerías. Tienen que ponerse a ver los videos y ahorita les voy a abrir más, porque vamos a ver a Keynes, ¿sí? Entonces, para el examen es lo que vimos de cuentas nacionales, el modelo clásico y el modelo keynesiano, ¿vale? Entonces, pues sí va a estar bastante. Entonces tienen que ponerse las pilas, revisen bien las cosas para preguntar, porque si no van a estar chillando en el examen. Entonces, bueno, eso. Voy a dejar de grabar